A partir de este instante, iniciamos la revisión de las grandes noticias de 1993. Junto a Claudio Sánchez, realizaremos un recorrido por Chile y por el mundo. Aquí están las imágenes, las palabras y el sonido que captó el equipo de Tele 13 durante el año que ya termina. La alegría de los triunfos en las urnas, los estadios y el quirófano, y el drama de la muerte y el dolor en nuestra tierra y los más diversos sitios del planeta, marcaron la pauta noticiosa de 1993. Claudio, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Y marcó fundamentalmente la pauta noticiosa de este año una gran tragedia, la tragedia del Cajón del Maipo. Yo creo que usted se acuerda perfectamente. El aluvión en mayo, me parece. En mayo de 1993, que significó no solo dolor, muerte, desolación, sino que también, que como consecuencia de todo lo que vamos a ver a continuación, 80 personas no nos estén viendo esta noche, porque esas 80 personas quedaron sepultadas para siempre bajo sus casas. Un gigantesco aluvión transformó el pasado 3 de mayo en una fecha fatal para Santiago. Una lluvia fulminante y tibia derritió la nieve de la cordillera y arrastró millones de toneladas de lodo y roca hasta la comuna de La Florida. La casa de mi sobrina se fue toda abajo. Cuidado, en menos de una hora la avalancha sepultó a 120 personas, de las cuales 80 aún están desaparecidas. Me tocó a mí encontrar un bebé de 1 mes y medio, 2 meses, tenerlo que sacar del lodo, bañarlo y entregárselo a Carabineros. El aluvión de la quebrada de Macul se repitió en Peñalolén y La Reina. Allí el lodo inundó miles de casas, destruyó vehículos, botó árboles y anegó centenares de calles, desde la misma precordillera hasta la avenida Norte-Sur. Esto fue repentino, no dejó tiempo de nada. ¡Pum! Perdí todo, miren para allá, por favor, perdí todo. Solo en la comuna de La Florida la avalancha destruyó 350 casas. 3.500 personas resultaron damnificadas. El torrente inutilizó la planta de agua potable de Las Vizcachas, cortó la Panamericana Sur, colapsó el camino a Mendoza y dejó aisladas a 5.000 personas en el Cajón del Maipo. La gente sonaba las puras manos arriba y gritaba que las salvaran. Todo, pero era un lodo, blanca entera. Por ahí pasaron gente, hombres, mujeres, niños, todo. Y todo eso yo lo vi, estoy muy afectada con esa cosa. Que tremendo. Este aluvión hizo recordar la tragedia de Antofagasta y dejó muy en claro que en este país los remedios llegan tarde. Todos los estudios indicaban que la zona de la quebrada de Macul era muy peligrosa. Sin embargo, igual se construyó en ella, y lo que es más grave, aún muchas de las familias afectadas se niegan cercamente a abandonar la zona. Imágenes que marcaron dolor, pero también esperanza, porque usted se acuerda perfectamente que en aquellos días Canal 13 y Mario Kreuzberger realizaron varias campañas a lo largo de todo Chile de ayuda a quienes habían resultado damnificados por este aluvión. Dolor y solidaridad. Me parece que son los términos que se ajustan perfectamente a la noticia que entrega Javier y que parece que es con la cual se comenzó el año, ¿no? Así es, porque el año nuevo partió con una noticia muy cruel que remeció a Chile entero. El crimen del niño Zamorano John, en Los Curros. El homicidio del niño Zamorano se convirtió en uno de los puzzles policiales más dramáticos y confusos del último tiempo. Pobre tipo, quizás dónde nació, quizás cómo fue su vida infantil. Cometió un delito, nos tocó a nosotros, le podría tocar a otra familia. Las primeras indagaciones se realizaron dentro del domicilio, entre empleados, amigos y familiares. Incluso Alejandro, el hermano mayor del pequeño, fue detenido. La orden la dio la jueza Lucía Baganay, quien debido a los continuos rumores y trascendidos, decretó prohibición de informar. El secreto del sumario no les puede informar. Pero en todo caso, ¿usted está conforme? ¿Mantiene la prohibición? Mantengo la prohibición de informar. El absoluto mutismo en torno al caso solo fue levantado una vez que se despejaron las dudas sobre la posible responsabilidad del hermano. Eran apreciaciones absolutamente raras que fueron descartadas con el careo de forma total, y eso hizo que el tribunal decretara la libertad incondicional de Alejandro. En marzo, las indagaciones y las pruebas de la policía culminaron con la detención del delincuente habitual Cupertino Andaur. Con su confesión y su testimonio durante la reconstitución del crimen, la jueza dio por sentada su culpabilidad. Sus cómplices, Carlos Castro, Miguel Rodríguez y Herbert Cook, fueron detenidos pocos días después. Yo creo que tienen que tener confianza en la justicia chilena. La justicia chilena siempre ha sido honorable y siempre ha investigado como corresponde. Pero no todo estaba dicho.
Discrepancias entre las declaraciones de los inculpados obligaron a la magistrada a solicitar al Instituto Médico Legal una prueba de ADN. El examen fue realizado comparando sustancias biológicas encontradas en una tela con la sangre de los acusados. Nosotros estamos conformes con el trabajo que hemos realizado. Destinando más personal incluso a esta pericia. Sorpresivamente, el resultado desvinculó a Andaur de los abusos deshonestos que sufrió el menor. Los peritos del servicio fueron cuestionados, por lo que la magistrada determinó enviar al laboratorio del FBI en Estados Unidos nuevas muestras de ADN. 60 días después, y como se esperaba, el resultado inculpó a Cupertino Andaur. La participación de los inculpados está clara. Está claro. A pesar de que la pesquisa fue calificada como brillante en círculos policiales, el silencio de la familia, la prohibición de informar y el cúmulo de rumores crearon un mito en torno a este caso. Lo concreto es que el principal acusado y sus 3 cómplices están recluidos en la penitenciaría a la espera del fallo, que de acuerdo a antecedentes judiciales sería de cadena perpetua para Carlos Castro, Miguel Rodríguez y Herbert Kurp, y pena de muerte para Cupertino Andaur. Claudio, y este año en el Hospital Calvo Maquena hubo preocupación y luego mucha alegría por el destino de 2 pequeños. Es la feliz historia de José Patricio y Marcelo Antonio, los siameses, que conmovieron a Chile. Ellos son Marcelo Antonio y José Patricio. Ya van a cumplir 1 año y 3 meses. A principios de año, sin embargo, la perspectiva de verlos así era solo ilusión. Los niños fueron una de las 3 parejas de siameses que coincidentemente nacieron en Chile en octubre del 92. A diferencia del resto, sin embargo, ellos sobrevivieron a los críticos días iniciales. Y ahí surgió la primera esperanza. Los médicos del Hospital Calvo Maquena estudiaron el caso y determinaron que era factible separarlos. En Chile, solo una vez antes, en 1957, se había hecho con éxito un procedimiento así. Mientras los niños crecían, los especialistas consultaron experiencias extranjeras y planificaron la operación. El día esperado llegó el 29 de junio. A las 8 de la mañana, después de una misa, un equipo de 50 médicos, enfermeras y asistentes dio inicio a esta histórica intervención. La complejidad del caso era alta. Los niños estaban unidos por el corazón y el hígado. Y a las 15:30 horas se ha iniciado el traslado a mesas quirúrgicas independientes, donde se desarrollará la última fase de esta intervención. Difícil es describir la emoción para todo el equipo del momento en que José Patricio y Marcelo Antonio ya estaban totalmente independientes. Por fortuna, los médicos se encontraron con una situación más simple de lo que pensaban y terminaron la operación 3 horas antes. Ese fue el segundo momento de esperanza. En las semanas siguientes vinieron la recuperación, las operaciones de corrección y la adaptación al cambio. Todo esto en medio de una campaña pública para reunir dinero y financiar los millonarios gastos que significaron para el hospital tener a los hermanitos bajo cuidados especiales desde el día de su nacimiento. El 6 de agosto, los niños finalmente fueron dados de alta. Fueron 10 meses donde todo giró en torno a ellos. Se notó a la hora de la despedida. Por primera vez, la familia pudo llevárselos a la casa. Y aunque volvieron al hospital un par de veces, fue ese día de invierno cuando los hermanitos iniciaron su vida como 2 personas independientes. Bueno, este flash nos ha mostrado la verdadera hazaña de Lucas Tudor, ¿no? Que batió un récord
que ostentaba un Carlos Campos, por ejemplo, de la Universidad de Chile. Y no solo él, porque también habían marcado 6 goles Francisco Valdés de Colo-Colo, un argentino Garizzo, que jugaba por allá por la década del 50 en Everton, y Aníbal González de Colo-Colo. No me acuerdo de esa parte. De esa parte no, pero Aníbal González sí, porque fue hace 3 o 4 años en un torneo de apertura. Pero de todas maneras, 7 goles en un partido, algo extraordinario, fuera de lo común. Y lo más curioso, y lo decía en Tele 13 esa misma noche cuando lo trajimos acá Javier Lucas Tudor, que él no sabía que estaba batiendo un récord y que un rival le dijo, al momento de marcar el 6º gol, le dijo, uno de Antofagasta le dijo, parece que estás marcando una cifra que antes no se había vivido. Así bonito, emocionante y lindo para el jugador tan joven además. Muy lindo para él y muy doloroso y triste para otros lo que ha ocurrido en nuestro país a mediados de octubre, porque el miedo, la muerte y el dolor se apoderaron de la esquina de Apoquindo con Manquehue cuando un grupo de terroristas se enfrentó a tiros con carabineros. Durante varios minutos la esquina de Apoquindo con Manquehue se transformó en un infierno. Un nuevo episodio de violencia, dolor y muerte comenzó para los chilenos el día jueves 21 de octubre, cerca de las 2 de la tarde en la comuna de Las Condes, en Santiago. Un enfrentamiento entre carabineros y una banda de delincuentes armados culminó con la muerte ese día de 8 personas. La tragedia de Las Condes comenzó con un asalto a la sucursal del banco O'Higgins, ubicada en Apoquindo, altura del 6400. 4 hombres y una mujer se llevaron una suma cercana a los 4 millones de pesos y además dispararon a quemarropa al guardia del banco, quien posteriormente falleció. Los extremistas huyeron en un taxi robado por Apoquindo hacia el oriente. Luego, algunos de ellos tomaron un taxibús y continuaron fuga con los aterrorizados pasajeros al interior del vehículo. Mientras tanto, la policía llegaba a este lugar, encontrándose con el taxibús en el que huían los extremistas. Una patrullera bloqueó el paso al vehículo, iniciándose de inmediato un baleo. Empezó inmediatamente un tremendo enfrentamiento entre carabineros y un grupo de personas que en ese momento no podíamos identificar, algunas de las cuales parece que viajaban en la Liebre. Los sangrientos hechos se producían justo frente a la Pumanque, concurrido centro comercial del sector oriente. En el lugar resultó herido de gravedad un suboficial de carabineros, quien falleció horas más tarde en el hospital institucional. La confusión era tal en esos momentos que personas inocentes fueron detenidas y tratadas bruscamente. Y después de bastantes horas se logró determinar que solo 3 de las víctimas eran extremistas. Las otras 3 eran pasajeros de la micro. Los familiares de las víctimas y de los cerca de 15 heridos criticaron de inmediato la actuación de carabineros. Porque están convencidos de la responsabilidad que tuvo en estos hechos carabineros. Incluido el presidente de la República, todas las autoridades apoyaron a carabineros. Sin embargo, el gobierno de todas maneras solicitó la designación de un ministro en visita para aclarar los hechos. Además, se anunciaron indemnizaciones tanto para los heridos como para los familiares de las víctimas. La investigación no ha logrado aún determinar responsabilidades, ya que existe en estos momentos una contienda de competencia entre el ministro en visita y la justicia militar. Competencia que se manifiesta también para definir a Chile. Javier, este año nos trataron de distintas maneras. Tigres, gatos, ratones, caballos también por lo noble y fuerte, en fin. Todo el solo. ¿Con cuál nos quedamos? Fue un buen año. Fue un buen año, sí, realmente fue un buen año porque en el sector economía, pese a la recesión de los países más desarrollados, Chile siguió creciendo a paso firme. De lo que fue el año en esta área es el informe de Mauricio Bustamante. Con mucho optimismo partió este año la economía. Es que en 1992 Chile fue el líder mundial con un crecimiento sobre el 10%, baja inflación y pleno empleo. En el extranjero no solo nos pusieron buena nota, sino que además nos calificaron de jaguares, dragones y hasta tigres de la economía. Los tigres no nacen de la noche a la mañana, mucho menos si tienen una larga historia de ser gatos con cultura, costumbres y perspectiva de gatos. La tarea se puso difícil cuando impactó en Chile la crisis económica de los países más desarrollados. Bajó el precio de nuestros principales productos de exportación, incluso el cobre, que llegó a 72 centavos, su valor más bajo de los últimos años. Yo creo que somos un dragón relativamente pasivo. Somos un dragoncito. Estos son tigres con una pata coja, güey.
Cojeando anduvo también unos días el ministro Foxley a causa de un esguince. No perdió el sentido del humor, pero tomó con cautela los buenos informes de organismos extranjeros. Nos ha ido muy bien, nos ven muy bien afuera, pero los que estamos viendo aquí sabemos que la tarea recién está comenzando. Porque pese a las felicitaciones de los expertos, el crecimiento de la construcción, el auge de nuevas empresas o la innovadora participación del sector privado en proyectos de infraestructura, al parecer nos falta mucho para ser tigres. Es cosa de ver los problemas que aún tenemos en medio ambiente, los atochamientos o lo que falta por hacer en salud y educación. Todo esto, aun cuando se inauguran nuevos centros comerciales que en algún momento preocuparon a la autoridad por el consumismo y endeudamiento de algunos chilenos. El consumo financiado solamente con endeudamiento. Es ahí donde está la voz de cautela. Y si bien hasta los empresarios llaman la atención sobre lo que está gastando el propio gobierno, la autoridad afirma que nuestra economía tiene una base sólida y que no se trata de un boom como el de los años 80. Porque esta vez la inflación siguió bajando pese a los altos IPC de agosto y octubre. Así se cumplirá la meta del gobierno con una cifra en torno al 12% que en el 94 podría bajar aún más. Y pese a la recesión mundial, Chile pudo crecer a un 6%, cifra similar a la que se espera para el próximo año. Los cambios en el Banco Central, y aunque sin Villarzú, las futuras autoridades de la economía aseguran que continuarán en la línea que en estos años permitió un mejor nivel de vida para muchos chilenos. Buen año para la economía chilena el próximo, lo dicen todos los organismos especializados, por lo tanto, confianza en lo que viene porque las cosas están muy bien encaminadas. Ese flash nos muestra el drama de las malformaciones congénitas por efecto de los pesticidas que afectaron mayoritariamente a los familiares de los trabajadores de la zona central del país. Es esperar que se tomen las medidas pertinentes y definitivas de una vez por todas. Pesticidas que causan dolor, muerte y malformaciones desde la tierra hacia arriba, hacia el aire, pero cuya solución quizás vendrá a la inversa, desde arriba hacia abajo, desde el cielo hacia la tierra. Porque este año, allá arriba en el cielo, una chilena, la primera santa de nuestro país, ha motivado y reforzado la fe de millones de nuestros compatriotas y de cientos de miles de jóvenes que semanalmente la van a ver aquí bien cerca de Santiago, a los Andes. Millones de chilenos madrugaron el 21 de marzo para presenciar, en vivo y en directo desde el Vaticano, la culminación de un antiguo anhelo. A las 5 de la mañana, el Papa Juan Pablo II pronunció las palabras que todo el país esperaba. Beatas, laudinam te vene, et teresiam a Iesu de los Andes, sanctas esse deternimus et definimus, Domine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. El momento en que Juanita Fernández Solar, Sor Teresa de los Andes, fue canonizada, fue seguido con emoción en todo el país. Días después, llegaba la imagen de nuestra primera santa al aeropuerto de Pudahuel, donde fue recibida con todos los honores. De allí siguió un largo peregrinar por calles, templos, colegios, capillas y conventos, y finalmente fue entronizada en el santuario de Auco, el lugar donde ella escogió pasar junto a Dios sus últimos días. Y a estas buenas noticias se sumaron los avances en el proceso de beatificación del padre Alberto Hurtado Cruchaga. Su primer milagro fue aprobado por unanimidad por la consulta médica, por el Congreso de Teólogos y por la Junta de Cardenales y Obispos de la Congregación para la Causa de los Santos. Por último, hace pocos días, el Papa Juan Pablo II dio por concluido el proceso y anunció que la ceremonia de beatificación se realizará en 1994. Chile es capaz de vivir el Evangelio también, o sea, no es una cosa que tengamos santos europeos de otras partes, sino que Chile, como en todas partes, el Espíritu Santo está vivo y anima a la gente. Por eso estamos felices de estos dos acontecimientos de la Iglesia, pero que son de la Iglesia que se proyecta al mundo.
damos gracias a Dios. Así, dos chilenos de nuestro tiempo se han convertido en ejemplo de vida. Santa Teresa con su entrega total a Dios en la oración y el Padre Hurtado con su obra apostólica. Su mensaje se mantiene vivo para llamarnos a la santidad. Nuevo catecismo de la Iglesia Católica. Mucho se habló de los supuestos nuevos pecados que se incluían en el texto. Sin embargo, los expertos en el tema aclararon rápidamente que se trataba de actualizaciones de lo que siempre ha sido la doctrina de la Iglesia Católica. A los pocos días de ser editado, el libro estaba prácticamente agotado en las librerías. El nuevo catecismo claramente entonces indica lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, porque de lo contrario habrá que rendir cuentas allá arriba algún día. Pero antes también hay que rendir cuentas aquí en la tierra. A la justicia. En los tribunales, ¿no? Así es. Y el caso Letelier es sin duda la noticia judicial del año. Este es el informe que ha preparado Paulo Honorato. En el plano judicial, sin lugar a dudas, el fallo de primera instancia, que condenó a 7 y 6 años de presidio respectivamente al exdirector de la DINA, general Manuel Contreras, y al brigadier Pedro Espinosa, fue la noticia más destacada e impactante del año de culmino. Los graves hechos se remontan al 21 de septiembre de 1976, cuando mediante la detonación electrónica de una bomba colocada bajo el piso de un automóvil que circulaba por la avenida Massachusetts en Washington, mueren destrozados el ex canciller chileno Orlando Letelier y su asistente Ronnie Moffitt. La investigación judicial norteamericana llegó a la conclusión que el ex director de la DINA, general Manuel Contreras, el brigadier Pedro Espinosa y el capitán Armando Fernández Larios estaban involucrados en el crimen, que fue perpetrado por el norteamericano Michael Townley, ex agente del organismo de seguridad, con la colaboración de los cubanos Dionisio Suárez y Virgilio Paz, todos condenados y sus penas rebajadas al acogerse al sistema de declaración compensada. 2 años después del crimen, el gobierno chileno expulsó del país a Michael Townley, a su vez que la Corte Suprema negó la extradición de los 3 oficiales del ejército chileno solicitada por Estados Unidos. Uno de estos, Armando Fernández Larios, huyó en 1987 del país y declaró ante la Corte Distrital de Columbia, inculpando a la DINA en el atentado. En Chile, hasta 1991, el caso estuvo en manos de la justicia militar, hasta que en junio de ese año la Corte Suprema designó ministro instructor a Adolfo Bañados, quien luego de 2 años y 4 meses de acuciosa investigación, condenó al general Contreras y al brigadier Espinosa como coautores por inducción del crimen de Orlando Letelier, a las penas de 7 y 6 años de presidio respectivamente, absolviéndolos por el uso de pasaporte falso por estar prescrita la acción penal. En tanto, el general Contreras insistió en su absoluta inocencia en el caso, argumentando que en los hechos había actuado la CIA. General, ¿usted es católico? Católico observante. Es decir, ¿usted jura que la DINA ni usted tuvieron nada que ver con el caso Letelier? El caso lo juro. Expresiones similares vertió el brigadier Pedro Espinosa, quien al igual que Contreras apeló del fallo de primera instancia. Por su parte, Fabiola Letelier, abogado y hermana del extinto ex canciller, recibió con satisfacción el fallo, si bien estimó que la pena debía ser la de presidio perpetuo. Hoy día hay una sentencia condenatoria pronunciada por un ministro de la Corte Suprema en contra de 2 acusados del crimen de Orlando Letelier, y ha demostrado que la justicia en este país es posible. Al concluir el año, el Pleno de la Corte Suprema debe fallar 2 recursos de inaplicabilidad presentados por la defensa de los condenados, por estimar que en el caso de ellos también debe aplicarse la ley de amnistía del año 1978. Solo cuando esto sea resuelto, una sala del Tribunal Máximo del país deberá dictar sentencia de segunda instancia, lo que ocurrirá solo los próximos 5 meses. Estoy aquí con mi hijo Philippe para presentarles una primicia. Estamos a punto de sumergirnos en el delicioso mundo de Calypso. Nuevo Calypso, delicioso helado de limón o de naranja, para disfrutar en lo más profundo del verano.
No te equivoques, pídelo como Calipso. Para quedar helado. Pontificia Universidad Católica de Chile, más de 100 años de liderazgo académico. Los recursos forestales deben ser explotados eficazmente y con respeto a los ecosistemas. Por eso, la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica inició en 1993 la carrera de Ingeniería Forestal. Esta se encuentra orientada hacia la silvicultura, la gestión económica del bosque y su relación con el medio ambiente. En esta estación experimental en Pirque y en las instalaciones de la facultad, los alumnos de Ingeniería Forestal junto a los de Agronomía de la Católica reciben una formación integral en ciencias básicas y de los agrorecursos y en tecnología forestal, incluyendo modernas técnicas de imágenes satelitales y sistemas de información geográfica. Postula a la UCED, el inicio de tus mejores años. ¿Sabías tú que hay una crema dental que actúa incluso después de su cepillado? Nueva Colgate Total, acción antibacteriana que te protege entre cepillado y cepillado. Te ayuda a reducir la placa mientras te cepillas, previniendo la formación del nuevo sarro. Y mientras estás corriendo, ayuda a prevenir las caries mientras trabajas y contribuyendo a mantener las encías sanas mientras lees. Usa la nueva acción prolongada de Colgate Total, la crema dental que actúa entre cepillado y cepillado. Colgate, líder mundial en higiene bucal. Y seguimos revisando las grandes noticias de Tele 13 el año 1993. Claudio, el mes de enero se impactó bastante con la llegada de un polémico personaje internacional. ¿Te acuerdas? Claro que sí, que arribó envuelto en una contradictoria imagen. Erich Honecker, el ex jefe de Estado de la República Democrática Alemana, que había estado detenido, que estaba procesado en Alemania por la muerte de 200 personas que intentaron cruzar el muro mientras él fue el gobernante, que se decía que estaba enfermo, que aquí en Chile apareció sin los documentos que lo demostraban. En fin, una polémica, como dice Javier, muy fuerte fue la que trajo consigo Erich Honecker. Con el consentimiento del gobierno del presidente Elwin, el 14 de enero pisó suelo chileno el ex líder germano oriental Erich Honecker para pasar sus últimos días con su familia. Honecker permaneció asilado en nuestra embajada en Moscú y preso en Alemania, enfrentando un juicio por corrupción y responsabilidad por la muerte de 200 jóvenes que intentaron cruzar el muro de Berlín. Proceso que solo duró 6 meses, ya que fue dejado en libertad por su débil estado de salud. Agradezco al pueblo chileno y a su gobierno por haberme permitido cumplir este deseo. Y mientras afuera del aeropuerto, manifestantes de izquierda que vivieron su exilio en Alemania Oriental hacían esfuerzos por verlo, Honecker salió de inmediato para refugiarse en la casa de su hija Sonia. En ese tiempo fue sometido a constantes chequeos médicos que le diagnosticaron un cáncer hepático, informes que finalmente influyeron para que en Alemania se cerrara el proceso en su contra. Su estado de salud se mantuvo estable hasta principios de este mes, cuando le fue implantado un marcapasos. El pánico se apoderó del centro de Santiago una mañana de septiembre. En una loca carrera, el oficial de la Armada, Jaime Schiaffino, ingresó al paseo Huérfanos a toda velocidad, atropellando a 8 personas. 3 de las víctimas quedaron gravemente heridas, falleciendo 2 posteriormente. Un flash que reanuda todas las dudas que surgieron aquellos días. ¿Fue un acto de locura? ¿Qué pasó realmente por la mente de Schiaffino en esos instantes? En fin, una situación que tendrá que ser resuelta por los tribunales. Una más de las tantas que todavía están pendientes y que los chilenos
esperan con ansia su resultado definitivo. Bueno, ¿y en la política? En la política, renovados parcialmente, los senadores y los diputados en su totalidad en el nuevo Parlamento se definirán los liderazgos de la oposición. La Concertación, por su parte, deberá postergar su intento de reformar la Constitución. Este es el informe de Mónica Cerda. Todo el dramatismo, suspenso y conflicto que no tuvo la elección presidencial, la tuvo la parlamentaria, desde que se formaron los pactos que alguien llamó partos. Yo espero que este espectáculo no se repita nunca más en la historia de la presidencia chilena. En ellos, la competencia mayor se centró en los compañeros de lista, dado que el sistema hace poco probable la elección de los dos. El cuasi milagro se obtuvo en Las Condes, después de una sorda lucha interna. Pero en general, y pese a que algunos prácticamente desaparecieron, no hubo cambios significativos en la correlación de fuerzas, que se reflejan en la Cámara, donde la Concertación, con el 55% de la votación, obtuvo el 58,3% de los diputados, y la oposición, con el 36,6%, logró el 41,5% de los escaños. Al no sacar el Parlamento para Frey, como decía el eslogan, es decir, los 2/3 de la Cámara, no se tendrá quórum para las modificaciones constitucionales contempladas en el programa de gobierno. Si de aquí al año 97 no lográramos los acuerdos para esas reformas constitucionales, vamos a nombrar en ese momento a los senadores designados para hacer las reformas que nos parecen fundamentales. Y definitivamente la Concertación deberá esperar hasta 1997, año en que cambiará a los senadores institucionales, para pretender modificar la Constitución, a no ser que logre acuerdos políticos. Así el periodo legislativo se iniciará con una fuerte disputa por lograr la presidencia del Senado y de la Cámara. Lo mismo sucederá con las comisiones, ya que se anuncia que la agenda será intensa. Aunque los honorables deberán lograr que la gente común perciba su labor como algo verdaderamente significativo, lo que en política parece más relevante es definir en el Congreso los liderazgos de la oposición. Con el alejamiento de Sergio Nofre Jarpa, aparecen Sergio Fernández y Andrés Alamán los más probables, a los que algunos agregan Carlos Bombal y Alberto Espina. También hay expectación por la actitud que tendrá Francisco Javier Errázuriz, considerado un potencial presidenciable, quien ha anticipado que no es opositor. La prueba de fuego para Frey será mantener la unidad de la Concertación y evitar la desafección que tuvo el presidente Elwin cuando no le apoyó iniciativas en las que se empeñó personalmente. Ese flash mostraba la imagen nacional más impactante de 1993. Ocurrió cuando José Marín fue herido por una bomba Molotov, el 10 de septiembre, mientras viajaba en micro. Su condición de miseria y estas imágenes despertaron la solidaridad de la gente organizándose, una campaña que logró reunir más de 1 millón de pesos para su familia. Y algo importante también, pues Javier, consiguió trabajo. Lo más era un obrero que no tenía empleo. Exacto. De manera de que ahí él pudo ya rehacer su vida para ayudar a su familia. Pareciera ser un signo que para conseguir las cosas hay que sufrir. ¿Se acuerda usted del caso del niño ese que necesitaba un corazón? Que sufrió eternamente durante todo el año hasta que apareció el órgano y hubo una campaña intensísima, se fue a Estados Unidos con un desenlace que yo estoy cierto hizo llorar a mucha gente. Recordemos el caso de Ítalo Carrillo. Él es Ítalo Carrillo, el niño de San Antonio que protagonizó este año una de las más dramáticas campañas públicas en busca de un trasplante. A mí no me asusta, no me da miedo. ¿Tiene ganas que trasplante el juego? Para jugar. Como muchas otras familias, sus padres tuvieron que golpear puertas y pedir ayuda en todas partes para financiar un viaje al extranjero, ya que aquí en Chile fue imposible conseguir un donante para el niño. Tal vez como en ningún otro año, la falta de órganos se hizo crítica en el país. En julio, una denuncia por extracción sin permiso de una córnea no hizo más que empeorar el problema. La tradicional reticencia de la gente a donar órganos de parientes fallecidos se agravó. Y los que pagaron las consecuencias fueron quienes estaban esperando. Ítalo, por ejemplo.
De nada sirvió que se juntara el dinero para ir a Estados Unidos. El 26 de septiembre, en pleno vuelo, el niño murió. Su corazón no pudo resistir más tiempo la indecisión de la gente. ¿Por qué no donar nuestros órganos y darle vida a niños como Ítalo? Él tenía todas las fuerzas para vivir, todas las ganas. Después de la muerte de Ítalo, como de costumbre, todos se sensibilizaron. Incluso la familia de una de las víctimas atropelladas en el Paseo Huérfanos dio el ejemplo y donó los órganos para ayudar a varios enfermos. Surgieron promesas, ofrecimientos, y el tema por fin parecía que tomaba la importancia necesaria. Es un buen tema para convencerle a la familia qué importancia le da a su cuerpo, qué importancia le da a sus órganos después que fallecen. Tenemos que educar a la gente para hacerle entender que tal vez lo que hoy por hoy es generosidad para ayudar a otro, mañana me puede ayudar a mí, o a un hijo mío, o a un familiar cercano. Nadie sabe eso. Sin embargo, fuera del ámbito médico, al poco tiempo el tema volvió a decaer. Y hoy son pocos los que recuerdan qué tan grave llega a ser la falta de donantes en Chile. Es grato despedirlos. Los 12 presidentes que vinieron no hace mucho a la cumbre de Río, todos ellos latinoamericanos, representaron sus inquietudes, sus intereses, pero también tienen ellos quienes los representan en otros campos, ¿no? Así es. Por ejemplo, en deportes internacionales, Claudio, este fue el año de Indurain, Sotomayor, Jordan y Prost. Este es el informe que preparó Pedro Pavlovich. Indurain, a los 29 años de edad, se transformó en la gran figura del ciclismo mundial. Se convirtió en el primer pedalero español en ganar en 2 ocasiones el Giro de Italia y 3 el Tour de Francia. Ahora quiere emular a los que han ganado 5 veces el Tour, Anquetil, Merck e Hinault. El astro de los Chicago Bulls, Michael Jordan, integrante del famoso Dream Team, campeón de los Juegos Olímpicos de Barcelona, se retiró de la práctica activa. El francés Alain Prost, luego de obtener su 4º título de campeón del mundo en Fórmula 1, también anunció su retiro. No logró emular el récord de 5 títulos del argentino Juan Manuel Fangio, pero dejó para la historia 51 victorias en grandes premios. El atletismo tuvo en el cubano Javier Sotomayor a una de sus grandes figuras. Elevó el récord mundial de salto alto a 2 metros 45 centímetros. Por su parte, el británico Linford Christie, al ganarle al mítico Carl Lewis el 30 de julio en Gateshead, Inglaterra, la carrera de 100 metros planos, fue otra estrella del año atlético. En el fútbol, Sao Paulo de Brasil ganó todo. Se coronó como rey mundial por 2º año consecutivo, al vencer al Milán de Italia por 3-2 en la Copa Intercontinental, y anteriormente a Universidad Católica en Copa Libertadores de América. El único que le ganó fue el conjunto chileno en el partido de vuelta en Santiago. El año futbolístico trajo también algunas novedades. La clasificación por primera vez de Bolivia a un mundial, de la mano de la española Ascar Gorta y su estrella máxima Marco Echeverri, jugador de Colo-Colo, actualmente reponiéndose de una grave lesión, logró el ansiado pasaje a Estados Unidos 94. Para otros, el camino fue más difícil. Argentina, que perdió ante el asombroso Colombia por 5-0 en Buenos Aires, se recuperó en el repechaje para obtener su clasificación, merced a su triunfo ante Australia. Y hace algunos días quedaron formados los grupos para el Mundial de Estados Unidos. Todos esperan lograr el título de campeón. Solo uno lo conseguirá. Pero el deporte internacional también tuvo su momento dramático, cuando el 30 de abril en Hamburgo, la tenista serbia Mónica Seles fue atacada por la espalda por un furibundo hincha de la alemana Steffi Graf. Este le clavó un cuchillo. La deportista aún no se repone de aquel episodio. ¿Qué pasa? Como veo las cosas, creo que me voy a quedar así sea metiéndome en una embajada para que me proteja. Para que nos agarre guaco. Y en ese flash noticioso veíamos la corta estancia de ese señor, Nicolás Escobar,
quien quería quedarse en nuestro país, pero al final tuvo que volver a su casa. Que terminó en Alemania, ahora dicen que Deambuló está por varios países. en Suiza, otros dicen en Marruecos, y ahí preocupado lo que pasa con su familia. Habrá sabido que hace poco mataron al capo del narcotráfico, ¿no? A su tío Pablo Escobar, ahí mismo, en Colombia, su tierra. Ahí ha andado dando vueltas él para ver dónde va a ir y cuál va a ser su hogar definitivo. Como muchos, seguramente aquella noche iban a sus casas, cerca de Los Vilos, o venían a Santiago, el día del choque de los dos buses que provocó tanto dolor y tanta muerte como consecuencia de esta tragedia, que no fue la única, obviamente, de este año. ¿Se acuerda de la otra también en Valparaíso, de la UAT? De la UAT Divine, ¿no? Con el incendio aquel que dejó más de 20 muertos. Eso es. Veamos, ¿no? Ok. ...16 muertos y 10 heridos graves dejó el incendio de la discoteca Divine, ubicada en el sector El Almendral de Valparaíso. Las llamas tendieron un cerco de fuego a casi 70 personas que bailaban en el interior. Desmintiendo las primeras versiones de un atentado, la investigación de bomberos estableció que el siniestro se inició en el tablero eléctrico debido a un cortocircuito. La peor tragedia carretera del año se produjo en las cercanías de Los Vilos, cuando impactaron violentamente dos buses interprovinciales. A las 3 horas y 10 minutos, momento exacto de la colisión, el velocímetro de una de las máquinas marcaba 120 kilómetros por hora. El accidente dejó 22 víctimas fatales. Van saliendo las dos ambulancias hacia Coquimbo. Vi que mi hermano cayó del bus hacia abajo. Lo único que sentí fue que el compañero al lado, yo lo tomé y estaba muerto. En Santiago, decenas de familiares se agolparon en los terminales de buses, donde las empresas involucradas se culpaban mutuamente. Bueno, los dos rumores son diferentes. Uno que dice que tuvo la responsabilidad del bus de Tachuapa y el otro que dice que la responsabilidad es nuestra. Mientras tanto, parte de los 56 heridos entregaban sus testimonios. Yo lo presentía porque los choferes un poco antes venían muy discutiendo con una niña. No venían muy profesionales, yo presentí una cosa así. Aparentemente, el origen de la tragedia fue, una vez más, una falla humana. Yo creo que hubo una negligencia, porque falla mecánica, bueno, la falla mecánica lo va a decir también el informe de la CIA, pero aparentemente no había falla mecánica. Al margen de la investigación judicial, esta tragedia dejó al descubierto las duras condiciones de trabajo que afectan a los conductores de buses interprovinciales. Mientras se mantenga esta situación, permanece latente la amenaza de una nueva tragedia en la carretera. Tanto es así que el fin de semana recién pasado, en esa misma zona, Carabineros cursó más de 30 partes a vehículos de locomoción interprovincial porque no cumplían con las mínimas normas de seguridad para los pasajeros, que masivamente, a contar de esta noche, seguramente empiezan a salir de vacaciones a distintos puntos de nuestro país. Movimiento intenso ahora en Chile, como movido fue también el mundo noticioso. Así es, Claudio. Por ejemplo, para la prestigiosa revista norteamericana Time, el mundo de hoy obedece más bien a un nuevo desorden internacional, porque todo lo impensable parece ocurrir ahora. Revisemos los hechos mundiales más impactantes de este año que termina y que aceleradamente nos encamina al fin de siglo en esta entrega de Karin Ebensperger. Lo inesperado pareció dominar la política internacional de 1993. Es que hechos que hasta hace poco parecían imposibles se hicieron realidad, sorprendiendo al mundo. Así tenemos al líder de la OLP, Yasser Arafat, y al primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, dándose la mano en la Casa Blanca luego de la firma del histórico acuerdo de paz que abre el camino hacia la autonomía palestina en algunos territorios ocupados por Israel. Asombro causó también la imagen del líder negro sudafricano Nelson Mandela y el presidente Frederick de Klerk compartiendo el Premio Nobel de la Paz, un reconocimiento internacional a los esfuerzos de las comunidades blanca y negra de Sudáfrica por acabar con la segregación racial y la violencia. Pero el nuevo orden mundial, por desgracia, no solo trajo estabilidad en algunas zonas, sino que destapó en otras graves problemas y nuevos desafíos. Moscú vivió el peor estallido de violencia política desde la revolución bolchevique de 1917.
Para enfrentar un parlamento rebelde a sus reformas, Yeltsin acudió a los tanques y ordenó al ejército actuar con un saldo de muerte y destrucción. Ya victorioso, Yeltsin convocó a elecciones. El avance en las urnas de los ultranacionalistas mostró la ira del pueblo ruso por el bienestar prometido y que aún no llega. Dificultades ha tenido también el presidente norteamericano Bill Clinton, quien a principios de año asumió pregonando una era de cambios. Su gobierno y las fuerzas de orden cometieron graves errores que desembocaron en la terrible inmolación de la atrincherada secta de los Davidianos en Waco, vista con gran estupor en directo en todo el mundo. El mortífero atentado dinamitero de extremistas musulmanes en Nueva York probó la vulnerabilidad de Estados Unidos frente al terrorismo. En el exterior, un caudillo de Somalia propinó humillantes derrotas a Estados Unidos y Naciones Unidas, desvirtuando la campaña de ayuda. En Haití, Washington tampoco logró que, pese al bloqueo, los militares entreguen el poder al presidente legítimo. En el ámbito económico, como gran triunfo para la libertad de comercio en el mundo fue calificada la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, el mercado más grande del mundo. América Latina vivió un año de estabilización progresiva, pero la corrupción surge como una sombra inquietante y ya desbancó a los presidentes de Venezuela y Brasil. Impactante fue la imagen del cadáver del narcotraficante Pablo Escobar, abatido en Colombia tras una larga cacería. Cayó en Zuley, el jefe del cartel de Medellín, y sufrió un duro golpe el nocivo comercio de la droga. En este nuevo orden, los viejos dictadores parecen no tener cabida, como en Cuba, donde la gravedad de la crisis obligó a Fidel Castro a aceptar cambios en la economía, pero sin permitir aún apertura política. En contraste con la estabilidad latinoamericana, Europa vivió un año bastante tenso. Por un lado, el avance de la izquierda y la de extrema derecha, que en Alemania, por ejemplo, significó la muerte de 5 mujeres turcas en Solingen, a manos de jóvenes neonazis. La inestabilidad monetaria tuvo en la cuerda floja el proceso de Unión Europea, que finalmente logró sortear varios escollos. Importante fue la creación del mayor acuerdo comercial de la historia, con el fin de la ronda Uruguay de negociaciones del GATT. Preocupa la increíble red de corrupción en Italia, que involucra ya a más de 3.000 personalidades de la vida pública política. El repudio de los italianos se apreció en los últimos comicios con el rechazo a los partidos tradicionales. Firme se alzó la voz del Papa para condenar estos excesos, así como para defender los valores morales. Pese a algunos percances en su salud, el Papa viajó por África, Europa y Norteamérica y dio a conocer su encíclica El esplendor de la verdad. Se abrieron nuevas fronteras, para bien y para mal. El transbordador Endeavour realizó su misión más espectacular, corrigiendo la miopía del telescopio espacial Hubble y restaurando con su brillante tarea el debilitado honor de la NASA. Pero la ciencia nos trajo una gran preocupación. Un investigador en Estados Unidos dividió embriones creando seres humanos idénticos. Las enormes interrogantes éticas que abrió este caso de los clones humanos son un símbolo de los tiempos y de las nuevas interrogantes morales y políticas que nos depara el futuro. Y de los destacados hechos noticiosos en el mundo, volvemos a Chile, donde aquí se produjeron este año los 2 más grandes movimientos de protesta, Claudio. Las 2 huelgas más fuertes de los últimos años, la de los profesores y la de los trabajadores de la salud, FENAT, que reivindicaron algunas situaciones que se mantenían en el tiempo retrasadas y que querían ellos, a través de esta protesta, conseguir lo que estiman que merecen. Compañeros, colegas, adelante con el paro nacional. ¡Avanzar! ¡Avanzar! ¡Hacia el paro nacional! Dimensiones insospechadas adquirió el paro de profesores. Al principio iba a ser solo por un día, pero las bases se sublevaron. Comenzaron los sumarios y descuentos por días no trabajados. Columnas de Antofagasta, Calama y Concepción confluyeron en Santiago. La mitad de las comunas de la capital se sumó a este movimiento. Mientras tanto, la directiva del Colegio de Profesores se dividía. A lo mejor cometimos un error, le quiero decir sinceramente, en dialogar mientras nos estaban pegando patadas en la puerta, y yo asumo la responsabilidad que a mí me quepa en ese error. El paro duró un mes
Y fue una verdadera apuesta a ojos cerrados. Los profesores nunca supieron si iban a ganar o a perderlo todo. El gobierno había hecho una oferta, que retiró al votarse el paro. En definitiva, lo que los profesores consiguieron no fue más que precisar la oferta original del gobierno y distribuir esos dineros a su manera. Al principio exigían un salario mínimo de 150.000 pesos. Obtuvieron uno de 100.000. Terminó septiembre, pero el cambio de mes no puso fin a la ola de conflictos sociales. Los trabajadores no médicos de la salud presentaron peticiones millonarias y se fueron a paro indefinido. El gobierno ha sido muy claro, no negocia mientras se mantenga la huelga. El líder del paro fue el comunista Humberto Cabrera, pero las bases no aceptaron la presencia del candidato del MIDA en sus concentraciones. En medio de ollas comunes, huelgas de hambre, despidos y sumarios, se postergaron operaciones y los familiares tuvieron que asumir el cuidado de los enfermos. En algunos casos, ni siquiera funcionaron los servicios de emergencia. Inicialmente los trabajadores de FENATS exigieron 60.000 millones de pesos. Consiguieron poco más de 4.000 millones. El paro duró 15 días y sin duda tuvo un alto costo social. ¿Es posible que sigamos viviendo este tipo de situaciones? ¿Es posible que la medicina no haya una manera de mejorarla? Conmoción causó el caso del joven estudiante José Antonio Lagos, quien fue acuchillado en agosto por 2 individuos a la salida del colegio Luis Campino. Pese a la gravedad de las heridas, que le comprometieron el corazón y el pulmón izquierdo, el menor experimentó una recuperación casi milagrosa. Y lleva ahora una vida absolutamente normal, José Antonio Lagos, herido cuando estaba esperando locomoción en las afueras de su colegio, el Luis Campino. El autor, el quien lo hirió, fue detenido de manera que su delito no quedó impune. Palabra que este año en Chile estuvo muy de moda. Así es, Claudio. Impunidad diplomática se llamaba la obra, pero el público lo llamó el libro del escándalo. Se trata de las historias que el periodista Francisco Martorell relató en una obra basada en las presuntas acciones del ex embajador de Argentina en Chile, Óscar Espinosa Melo. En Buenos Aires apareció el primer ejemplar del controvertido libro Impunidad diplomática. En 238 páginas, el periodista Francisco Martorell revela supuestas extorsiones promovidas por el ex embajador argentino Óscar Espinosa Melo a personajes públicos chilenos que habrían participado junto a él en fiestas privadas. En Chile, el libro no alcanzó a salir porque la Corte Suprema prohibió su venta y circulación. Yo digo, ¿por qué el libro hoy está prohibido? Si es que no creen que es falso, esperen que entre el libro a Chile y posteriormente denuncien los que se sientan afectados su honor. Y así fue. De inmediato los hermanos Andrónico y Guillermo Lufsit, el político Julio Dittborn y los empresarios Gonzalo Menéndez y Jorge Guerrero presentaron contra él 5 querellas por injurias y calumnias, y el periodista fue encargado de reo y sometido a proceso. A su vez, Martorell se querelló contra Espinosa Melo por delito de extorsión y finalmente se fue del país e informó desde Buenos Aires que no volvería porque no confiaba en la justicia chilena. El ex embajador, en tanto, se mantuvo en Buenos Aires, fue suspendido por la Cancillería y el propio presidente Menem pidió su desafuero, que fue acogido por el Congreso. Pero eso no fue todo. Este mes en Buenos Aires, la justicia lo condenó a 3 años de presidio con libertad condicional por el delito de autor de lesiones leves a la modelo María Magdalena Cristaldo, hecho que ocurrió hace 2 años en el Hotel Recoleta Plaza. ¿Usted se esperaba un fallo así o no? No, no lo esperaba. ¿Y qué opinión tiene de este fallo? Y estoy en desacuerdo, lógicamente. Y anticipándose a este fallo poco antes, Espinosa Melo había jugado su última carta al lanzar su libro Sobre el Volcán, donde relata algunos episodios de su periodo en la embajada chilena.
95 años preferido por la gente. Porque donde hay cariño, está Carosi. Durante 95 años, siempre algo nuevo. Durante 95 años, donde hay cariño, está Carosi. Durante 95 años, donde hay cariño, está Carosi. Hace 105 años, Augusto Carosi, un joven italiano, vino a Chile para producir la pasta preferida de los chilenos. Hoy, Carosi vuelve a Italia. Lo hace comprando el 30% de Gazzola, segunda fábrica italiana en exportación de pastas. Así, Carosi y Gazzola, juntos, se ubican entre los 10 mayores productores de pastas del mundo. Carosi, hoy en Chile e Italia, haciendo la mejor pasta, la que usted tiene en su mesa. Mayo fue un mes de importantes noticias, como vimos en las imágenes del aluvión al comienzo del programa, pero también fue de grandes tensiones políticas entre el gobierno y los militares. Mes en que se vivieron días difíciles, porque las relaciones cívico-militares durante el llamado boinazo de mayo último estuvieron bastante deterioradas. La presencia de soldados boinas negras en las afueras del edificio de las Fuerzas Armadas durante la mañana del 28 de mayo desconcertó a los chilenos y causó preocupación en el gobierno. Cuando se daba ya por terminada la transición, quedó claro que ese proceso no había concluido y que quedaban todavía puntos por resolver. El presidente Elwin, en gira por el exterior, dijo que no estaba en peligro la estabilidad institucional. El gobierno no negocia con instituciones sujetas a obediencia respecto del gobierno. Lo que se vio del boinazo fueron los comandos en las afueras del edificio y el alto mando en uniforme de combate para hacer presente el malestar de la institución. El trasfondo de la acción, aunque nunca reconocido oficialmente, fue que el ejército se sentía acosado y hostigado, entre otras cosas, por la publicidad que se estaba dando a las declaraciones de militares en juicio por violaciones a los derechos humanos y por el estancamiento administrativo que sufría el ejército en el Ministerio de Defensa. Cuando usted tiene un puente cortado, no puede pasar el río, tiene que buscar un vado. Por esos días hubo reuniones entre los altos mandos y personeros de gobierno para conocer la raíz de esta molestia. Se hizo algunos ajustes administrativos y un catastro de los procesos y de las personas involucradas, y se dio curso a documentos atrasados. Los problemas parecían haber quedado resueltos con la búsqueda de una vía judicial para los procesos por derechos humanos, tal como lo anunció el propio presidente de la República al Cuerpo de Generales del Ejército un mes después.
Sin embargo, la falta de un acuerdo político hizo fracasar la llamada Ley Elwin, que aseguraba el secreto para los militares que debían presentarse ante los tribunales. El año termina sin una legislación sobre el tema, solo con acuerdos tácitos a la espera del término de los procesos en la justicia. Pero en definitiva, la solución del problema quedó para el próximo gobierno. De manera que el resultado de esas negociaciones están pendientes, pero hubo en el año resultados muy buenos para Chile, resultados de carácter deportivo, Javier. Agradable de contar. En 1993, y después de muchos años, un deportista chileno logró un título mundial. Marcelo Ríos, número 1 del mundo en la categoría junior, hace prever un repunte en este deporte. Y en España, Iván Zamorano cumplió su segunda temporada en el Real Madrid. El tenista Marcelo Ríos se constituyó en la figura individual más importante del deporte chileno en 1993. No es habitual que un deportista nacional consiga el título de campeón mundial. Este joven deportista demostró en canchas chilenas y extranjeras su real valía. Al término de los 12 meses, su trayectoria se vio coronada con el cetro máximo mundial de la categoría junior. A los 17 años, debutó en Copa Davis. Luego llegó a las semifinales de los torneos de Milán, Bélgica y Roland Garros. Ganó en Estados Unidos, en México y Japón. Si bien en el Orange Bowl fue eliminado en cuartos de final, el objetivo ya estaba cumplido. Ahora deberá viajar a Inglaterra para, junto a Sampras y Steffi Graf, recibir el trofeo que le acredita como el mejor junior del mundo. El próximo año deberá demostrar en profesionales, y partiendo de cero, si su calidad se mantiene, y emular así a nuestros recordados Hans Gildemeister, Patricio Cornejo y Jaime Pillol. Para Iván Zamorano, el año que termina no fue como el anterior. La pérdida del título con el Real Madrid y el titubeante comienzo de la temporada 93 permitió que otros futbolistas acapararan la atención. Sin embargo, su constante preocupación por Chile le llevaron a participar junto a nuestra selección en la Copa América disputada en Ecuador. Después vinieron sus largas vacaciones en Chile, colmadas de entrevistas con las más altas autoridades del país, y su constante preocupación por los niños no le permitieron un real descanso. La visita del Real Madrid a Chile le dejó lesionado y debió partir a Europa resentido. Todo esto influyó en su rendimiento. Con el correr de los meses, Zamorano ha vuelto a ser la figura que todos esperamos. Comenzaron a llegar los goles y con ello las distinciones. Fue considerado como el mejor jugador iberoamericano del fútbol español y la FIFA le distinguió entre los 20 mejores jugadores del mundo. Al terminar el año, Iván Zamorano logró su primer título en el fútbol español junto al Real Madrid. Ganó la Supercopa Española, derrotando a su tradicional rival, el Barcelona. Zamorano nuevamente fue figura preponderante en el triunfo. Es de esperar que los logros de este verdadero embajador chileno en la madre patria continúen y así mantenga su senda de triunfo. Reconfortantes las noticias referidas a los deportistas chilenos Marcelo Ríos e Iván Zamorano. ¿Y cómo será el balance del último año del gobierno del presidente Elwin, Claudio? Yo creo que él también considera que ha sido reconfortante, termina su gestión con un altísimo grado de popularidad, muy bien ubicado en los rankings de los sectores políticos, y feliz de haber culminado su proceso entregándole el poder a un camarada de partido y continuando entonces la línea de acción que él comenzó hace 4 años. Los éxitos económicos alcanzados por Chile en los últimos años han proyectado la imagen de nuestro país en el ámbito internacional. Prosiguiendo con su política de dar a conocer los avances logrados por Chile en lo político y económico, el presidente de la República, Patricio Aylwin, viajó durante el mes de mayo a Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega y Rusia. La visita del primer mandatario a estas naciones las realizó acompañado de numerosos empresarios. La finalidad, al igual que en otros viajes, fue establecer un contacto directo entre las autoridades económicas y empresariales de esas naciones con los representantes chilenos. Se trata de abrir nuevos horizontes en nuestras vinculaciones con esta parte del mundo que tiene tanta influencia en la época en que estamos viviendo. Posteriormente, en el mes de julio, participó en la tercera cumbre iberoamericana de jefes de Estado que se desarrolló en la ciudad brasileña de Salvador, Bahía. Las medidas de seguridad eran lógicas,
pero se extremaron con el líder cubano Fidel Castro, quien se entrevistó con el presidente Elwin para pedirle el apoyo ante el bloqueo económico que estaba sufriendo su país. En octubre visitó diversas ciudades de Nueva Zelanda y Australia con el mismo propósito de incrementar los lazos con esos países y permitir también el contacto comercial de empresarios chilenos. Durante sus giras, en algunos lugares, fue objeto de contramanifestaciones por parte de un grupo de exiliados chilenos residentes en esos países. Sin embargo, estos aislados hechos en ningún caso llegaron a opacar los objetivos de sus viajes, que fueron reinsertar a Chile en el campo internacional, tanto en el plano político como económico, lo que sin duda fue un éxito. Con las palabras del señor Ministro de Obras Públicas, damos por finalizada esta ceremonia. Muchas gracias, muy buenas tardes. Aquí no dice eso. Firma a continuación el ministro de Hacienda, don Alejandro Oxley Riosa. Finalmente, firma el señor ministro de Vivienda y Urbanismo, don Alberto Echegaray Obri. Todas manos arriba. ¿Quién le tiró la visera al presidente? La casa donde tanto se sufre, le decían a La Moneda, o suelen decirle todavía, pero hay momentos en que evidentemente no se sufre, que hay momentos de excelente buen humor, como lo demostró el presidente. Momentos muy simpáticos, pero realmente los momentos simpáticos fueron también para los grandes triunfadores de este año, los jóvenes de esas madrugadas memorables de Japón, en Kioto, en Hiroshima. Este es el informe de Antonio Neme. ¡Pa' Chile, señores! ¡Pa' Chile! ¡Por favor! ¡Pase Chile! ¡No se puede quedar afuera Chile, señores! ¡Chile! ¡Vamos arriba! 31 años tuvo que esperar el fútbol chileno para tener nuevamente a un representativo nacional entreverado entre los 3 mejores equipos del mundo. En 1962 fue aquella recordada selección adulta que conquistó el 3er lugar en el Estadio Nacional. En 1993, la Sub-17 tuvo que recorrer miles de kilómetros para llegar a Japón y rozar la gloria. En ambos casos, el éxito obedeció a una planificación, concepto que habitualmente cuesta manejar en el medio nacional. Hiroshima, Kioto y Tokio fueron testigos de aquellas jornadas memorables del equipo dirigido por Leonardo Vélez, un técnico que supo, dentro y fuera de la cancha, valorar en su real dimensión al grupo que tenía. Quizás de todas las ocasiones, 3 fueron los momentos más trascendentes de la incursión nipona. Aquella tarde en Hiroshima, cuando Chile da vuelta un marcador frente a Polonia y consigue su paso a cuartos de final, algo que parecía increíble. Ya en Kioto, ciudad imperial, los sudamericanos, al ganar inobjetablemente a la representación checa y eslovaca, ratifican que están para cosas mayores. Entre los 4 mejores equipos del mundo, Chile tropieza en semifinal frente a Ghana, pero reitera su alto espíritu de recuperación al ganar a Polonia en la definición del 3er lugar. Todo lo que viene tras la brillante actuación demuestra la importancia que tiene para un país como el nuestro un logro deportivo, por muy lejos que se consiga de casa. En el fútbol profesional se mantiene el suspenso en torno al campeón del presente torneo. Cuando restan 2 fechas, vale decir 4 puntos por disputar, Colo-Colo mantiene la primera opción. Está a 3 puntos de Cobreloa, su más cercano perseguidor, el equipo que el fin de semana último impidió a los blancos celebrar anticipadamente. Ahora Colo-Colo tendrá una nueva oportunidad, el próximo domingo nuevamente en el Estadio Monumental. El rival será Unión Española, al que los salvos tienen la obligación de ganar, para asegurar de una vez por todas el título, cada vez más esquivo.
En ese acierto de un camarógrafo de Canal 13 se reconoce el trabajo de estos profesionales y gracias a ese acierto por la filmación es que se pudo detener posteriormente a los autores de ese atentado. Era la madrugada después de que Chile salió tercero en Japón, salió a celebrar la gente. En la plaza andaban todos nuestros camarógrafos en las calles y uno de ellos captó esa imagen que, como dice usted, permitió detener al delincuente que acuchilló al otro joven, ¿no? Tuvieron muchos aciertos nuestros camarógrafos este año, muchísimo trabajo, sobre todo cuando vienen estas grandes estrellas del mundo que están rodeados de tantos guardaespaldas y ellos tienen que estar metidos entre medio y tomar la mejor imagen, como estar cerca, por ejemplo, de Michael Jackson, estar cerca de Paul McCartney o estar cerca, de todas maneras, de Sofía Loren. Uno de los grandes acontecimientos del año fue el Festival Teatro de las Naciones, que por primera vez se realizó en Chile. Compañías de 36 países nos visitaron y entre ellas destacó la puesta en escena del canto general de Pablo Neruda del compositor griego Mikis Theodorakis. ...29 de septiembre... velódromo del Estadio Nacional. Un espléndido concierto brindó el cantante inglés Peter Gabriel ante miles de seguidores. La mejor soprano del mundo, según la crítica especializada, nos visitó en octubre. Se trata de la neozelandesa Kiri Te Kanawa, que cautivó con su preciosa voz y su gran presencia escénica. La famosísima actriz de cine Sofía Loren fue otra de las visitas importantes de este año. Aunque vino solo para inaugurar una gran tienda comercial, su llegada se convirtió en todo un acontecimiento. El artista que concitó más la atención de la prensa fue Michael Jackson, pero no precisamente por sus condiciones artísticas. A nuestro país llegó acompañado de 3 niños justo cuando se veía envuelto en un escándalo por abuso sexual de menores. A último minuto, suspendió uno de los 2 conciertos que tenía programados en Chile, frustrando a miles de sus seguidores. Y como si esto fuera poco, dejó plantados en 2 oportunidades a niños enfermos de cáncer hasta que por fin los visitó en el hospital Calvo Maquena. Claro que nosotros fuimos uno de los últimos en ver su espectacular show antes de que suspendiera su gira mundial por padecer de farmacodependencia. Uno de los mejores bailarines del siglo se presentó por primera vez en nuestro país. Nada más y nada menos que Mijail Baryshnikov. Junto a su compañía, White Oak Dance Project, mostró sus increíbles cualidades como bailarín de danza moderna, una faceta que nosotros no conocíamos. En noviembre, el tenor español José Carreras deslumbró con su talento en una única función en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Y el gran broche de oro para 1993 fue la magnífica presentación del ex Beatle Paul McCartney. 55.000 personas pudieron disfrutar del que será recordado como uno de los mejores conciertos en la historia de nuestro país. Imponente desfile de astros y estrellas por nuestro país este año, Javier. Imponente, imponente. Realmente ha sido un año espectacular en cuanto a ¿Se acuerda usted de otro año que haya sido tan movido? No recuerdo, no recuerdo. No recuerdo bien si el Pavarotti vino este año o no. No, yo creo que fue el año pasado, ¿no? Pero sí que hayan venido tantos de tan buen nivel, yo tampoco me acuerdo, en realidad. Realmente espectacular. Pero durante 1993, el Congreso Nacional aprobó importantes leyes, prosiguiendo su tarea legislativa de resguardo de la institucionalidad. El cuerpo legal más polémico fue la destitución de un ministro de la Corte Suprema. La acusación aparece aprobada en contra del señor ministro Cereceda. El año parlamentario se inició de inmediato con una polémica: la destitución de un ministro de la Corte Suprema, hecho calificado de inédito en la historia de Chile. En 10 meses de trabajo, ambas ramas del Congreso dieron su aprobación a decenas de proyectos que ya son leyes de la República y entre los que destacan la creación de la Dirección de Seguridad e Informaciones, organismo destinado a combatir el terrorismo y la delincuencia,
la reforma tributaria, que aumenta los recursos al Estado, y la ley de rentas municipales, que sube los impuestos a los contribuyentes. La formación del Fondo Nacional para el Fomento del Libro, la lectura y la creación de bibliotecas, el que permite a empresas o industrias destinar parte de sus impuestos para financiar las escuelas municipalizadas de enseñanza técnico-profesional. Por primera vez se legisló para combatir los delitos computacionales, tipificando figuras penales para quienes se apropien, destruyan o utilicen archivos de computación. Igualmente se transformó en ley el proyecto que favorece a más de 400.000 arrendatarios que pueden pactar la compra de los inmuebles que ocupan. Para las zonas limítrofes de Arica y Punta Arenas se aprobó la ley que permite a bolivianos, peruanos y argentinos comprar bienes raíces en esas ciudades. Y en el último mes del año, senadores y diputados fueron obligados a aprobar a regañadientes la rebaja del periodo presidencial de 8 a 6 años, tal como lo acordaron las cúpulas políticas y el gobierno. Esta fue la última tarea de un parlamento renovado en parte el día 11 por voluntad popular. Un verdadero vuelco tuvo este año el proceso que se sigue por el asesinato de Jaime Guzmán. La Policía de Investigaciones envió un informe al Ministerio del Interior, según el cual Sergio Olea Gaona, el principal inculpado, era inocente. Aparte del revuelo que causó la noticia, el ministro en visita, Alfredo Pfeiffer, dejó sin efecto el auto de procesamiento y, por consecuencia, la orden de extradición que había solicitado el gobierno. En todo caso, Sergio Olea Gaona, si bien quedó libre de la culpa del asesinato de Jaime Guzmán, continúa preso en España porque tengo entendido que participó en el asalto a un supermercado. Sí, cerca con de algunos malandrines por allá. Cerca de Madrid. Así es. Es verdad, cerca de Madrid él participó en un asalto y bueno, está detenido y ahí tiene una pena. Ese problema todavía sobre sus hombros. Como los problemas que tantos en el mundo vivieron durante el año. Otros a lo mejor no tuvieron problemas, a lo mejor vivieron otro tipo de noticias. Son aquellas que no son protagonizadas por los grandes personajes del mundo, pero que también nos conmovieron, sorprendieron o nos hicieron sonreír. Se los presentamos ahora. Algunas imágenes de 1993 impactan, porque muestran los rostros de quienes con sus dramas, triunfos y éxitos también hicieron historia. Un hombre, un director de cine, capaz de morir por salvar su pequeño gato de las llamas en los incendios de California. Dos enamorados en Yugoslavia que no pudieron cumplir su sueño de huir a la libertad. La dulce Irma, la niña herida en Bosnia, que dejó al descubierto a quienes sufren los mayores horrores de la guerra, los niños. Niños mendigos que en Brasil mueren a manos de escuadrones de la muerte. Niños capaces de matar como en Gran Bretaña, donde dos pequeños fueron condenados por el cruel asesinato de otro. Los pequeños pueden ser también la causa de la caída del polémico cantante Michael Jackson, acusado de abuso. Este año casi fue devorado por ciertos animales que, aunque ya no existen, han sido la obsesión de Hollywood. Los dinosaurios de Steven Spielberg llenaron de público y dinero los cines. El amor escribió otro capítulo en Japón. Masako, una joven plebeya, se casó con el príncipe Naruhito, uniéndose a una de las cortes más tradicionales del mundo. Los británicos lloraron con la princesa Diana cuando anunció su retiro de la vida pública por el acoso de la prensa, y se desconcertaron luego con sus insistentes apariciones. Más discreta fue Carolina de Mónaco, cuyos hijos fueron legitimados por el Vaticano. Con luz propia brilló la primera dama norteamericana Hillary, que no vacila en compartir las riendas del poder. Y para el final, aquellas mujeres que con su belleza escribieron la página frívola de este año. La nueva generación de modelos, más cotizada incluso que las grandes estrellas de cine. Parte de los rostros de 1993. ¿Y qué rostro este de 1993? Un bonito rostro en esa nota. Pero, como siempre hay de todo en la vida, como siempre hay de todo en las noticias, ¿no? Así es, Claudio. Este fue un año triste por la muerte de varios destacados personajes. Este es el obituario de 1993. ¡Accione, Pablo! ¡Accione! A los 73 años y tras permanecer 2 semanas en coma, murió Federico Fellini. El destacado director fue velado en una sala de los estudios Cinecittà, donde realizó algunas de sus más famosas películas. El cine perdió también a 2 grandes estrellas. Myrna Loy, quien alguna vez fue considerada la reina de Hollywood, la diva del cine mudo, falleció a los 88 años de edad.
Y en Suiza, un cáncer terminó con la vida de Audrey Hepburn. La actriz filmó más de una docena de películas, entre las que destacó su papel en Mi Bella Dama. A los 23 años, Rudolf Nureyev ya era el principal bailarín del mundo. Después del estreno de su última creación para la Ópera de París, no se le vio nuevamente en público. Nureyev murió de una grave complicación cardíaca. Los rumores de SIDA nunca fueron confirmados. Balduino I fue el quinto rey de los belgas y estuvo 42 años en el trono. Murió de un ataque cardíaco durante sus vacaciones en el sur de España. Un Orozco, un tintorero, Tintoretto. Ese era el hermanetto, que también pintaba. A los 81 años falleció víctima de cáncer el actor mexicano Mario Moreno Cantinflas, calificado por Charles Chaplin como el mejor comediante del mundo. En Chile, a los 86 años, falleció Enrique Correa Labra. El magistrado era hasta entonces presidente de la Corte Suprema. Las floristas de La Vega decidieron a quien las inmortalizó en el teatro y la música. Francisco Flores del Campo, creador de la Pérgola de las Flores, fue un destacado autor y compositor chileno. Profundo pesar causó la muerte del destacado pintor y exdirector del Museo de Bellas Artes, Nemesio Antúnez. Su carrera comenzó en 1945, cuando decidió dedicarse por completo a pintar acuarelas. La calidad de su obra lo hizo merecedor del Premio Nacional de Arte y la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral. Y pasando a otro tema, Claudio, ¿usted se acuerda del maquinazo, de la vaca? ¿Se acuerda de las bombas de benzina? No me voy a acordar, por supuesto, todas esas denuncias que hizo Tele 13. Campaña, pero brillante. Fueron campañas, sí, de verdad bastante buenas y positivas las que realizó Tele 13 para ayudarlo a usted respecto de algunas situaciones que son incorrectas. Esa fue una, hubo otra con los taxistas. Bueno, hubo defensa al consumidor en todos los ámbitos y en todos los sentidos. A principios de año, estas imágenes dieron mucho que hablar. Por primera vez en televisión, el público presenció cómo se les engañaba en algunas bombas de benzina. Tras una cuidadosa investigación, logramos captar en qué consistían ciertas trampas, como la vaca y el maquinazo con la que algunos bomberos ganaban plata a costa de sus clientes. Y el resultado fue inmediato. Al día siguiente, la mayoría de los conductores se bajaron del auto para exigir que se les echara toda la benzina por la que estaban pagando. Así fue que, para defender los derechos del público, este año nuestro departamento de prensa destinó equipos completos a investigar durante semanas las denuncias que nos hacían llegar los propios televidentes. Pudimos demostrar la pesadilla que todos los días vivían muchos escolares cuando se subían a una micro. Hicimos pública la insalubridad que reinaba en la mayoría de los mataderos de Chile, así como las pésimas condiciones en que se trasladaba la carne. Denunciamos a algunos industriales sin escrúpulos que vertían clandestinamente a sus residuos tóxicos, poniendo en peligro la salud de las personas. Fuimos portavoz de cientos de chilenos que se sentían perjudicados por algunas ISAPRES. Investigamos las malformaciones que muchos recién nacidos sufren por el uso inadecuado de pesticidas. Descubrimos el origen de varios de los reclamos que la gente hace a la compañía de teléfonos al sorprender a estas personas realizando llamadas personales a través de líneas particulares. Llegamos a analizar algunos productos naturistas y comprobamos que lo que ciertos charlatanes ofrecían como remedios milagrosos no era más que leña. Pero no nos bastó con dar a conocer estas denuncias. Para que estos problemas no se repitieran, no dudamos en pedir a los involucrados, fueran empresarios, trabajadores o autoridades, que buscaran soluciones. Y evidentemente que eso no... Y así, lugares como este kiosco en el que Tele 13 demostró que se vendía marihuana a los escolares, hoy ya no siguen funcionando. Tampoco los estafadores que llevaron el pepito pagadoble al centro de Santiago pueden seguir engañando a los transeúntes. Pero lo más importante es que con estos reportajes los consumidores chilenos se han acostumbrado a ser exigentes. Ahora sería muy difícil que un gafiter tratara de engañarlos, así como seguramente usted no permitirá que lo pasen a llevar en algún servicio técnico. De este modo, el camino se le puso pesado a los aficionados a ganar plata a costa de engañar a sus clientes. No solo corren el riesgo de ser descubiertos por alguna cámara, sino que también se enfrentan con consumidores que están conscientes de sus derechos y cada vez más decididos a hacerlo valer. Como decidido está Tele 13 para 1994 a que esos derechos tengan plena validez.
Así es, Claudio. Y por primera vez este año, usted fue quien inspiró muchos de nuestros reportajes. Gracias a la sección Tele 13 a su servicio, surgieron diversas ideas que reporteamos e investigamos, respondiendo sus inquietudes e incluso sus llamados telefónicos. Este año para Tele 13 el público fue clave, tanto que para canalizar mejor muchas de sus inquietudes, creamos la sección Tele 13 a su servicio. Ello facilitó el tratar temas cotidianos como los riesgos del hogar y los del trabajo, un lugar donde no siempre se respetan las normas de seguridad, a veces incluso por la poca exigencia de los mismos trabajadores. Y lamentablemente, los accidentes de tránsito también son casi algo cotidiano. En esa serie, los testimonios fueron claves. Por detrás el auto nos ronzó, ronzó a mi mujer y dio pleno impacto a los dos niños. No tenemos una cremita mágica, digamos, que permita superar esto. El interés por los temas de salud es enorme y por eso un equipo especial viajó a Estados Unidos para conocer los avances en el tratamiento para combatir el cáncer. En Corea, en tanto, otro equipo de Tele 13 conoció las claves que le han permitido a ese país ser un verdadero tigre asiático. Reportajes como los trastornos del aprendizaje, los impedidos en la ciudad y el maltrato a los animales tampoco quedaron fuera. Y otro tema difícil pero importante de tratar fue la pobreza. Los mendigos y la terrible situación de algunas hospederías fue un golpe para muchos, al igual que los testimonios que recogió otro equipo de Tele 13 en los lugares más pobres del país. A mí me gustaría tener otras cosas para comer un poco. Impactantes fueron las imágenes de las viviendas mal construidas, en la serie de la casa propia, y muy útil el reportaje del leasing habitacional, así como las nuevas alternativas de construcción. Nos propusimos reflejar la realidad, lo malo y lo bueno, y por eso en lo económico investigamos qué sectores están impulsando el crecimiento del país. Las estrellas resultaron el vino, los muebles de madera y el turbot, un pez que se pone de moda rápidamente. Y como en Chile sí se puede lograr el éxito, buscamos a lo largo del país grandes empresarios que concretaron sus metas y superaron cientos de dificultades solo con la fuerza de su empuje. En definitiva, hicieron de un sueño su realidad. 70 heridos dejó este accidente del domingo 22 de agosto. Entre ellos, Carlos Proboste, quien batalló por su vida durante 2 semanas y finalmente murió. ¿Se acordaba usted, Claudio, de esas dramáticas escenas que se captaron minutos antes del partido entre Colo-Colo con Real Madrid en agosto? Fue en agosto de este año. Nuestro invierno-verano español, por eso andaba justamente en gira por nuestras tierras el Real Madrid con Iván Zamorano a la cabeza. Exactamente. Fue un drama también para esa familia y para tantos hinchas colocolinos. Danos aquella oportunidad Colo-Colo por 2-0. Y ya que hablamos de ganadores y triunfadores, hablemos del gran triunfador del año. La gran noticia política del año. La gran noticia del gran triunfador del año, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, nuestro flamante presidente electo, quien el pasado 11 de diciembre se constituyó en el nuevo mandatario de nuestro país. Ha sido sin duda el hecho más relevante del año, ya que alcanzó el 58% de la preferencia de los chilenos, convirtiéndose en el presidente electo que logra la mayor votación registrada en el país. Quien lo acompañó durante muchos meses fue Patricia Silva. Nuevos tiempos, buenos tiempos para todos los chilenos. Si bien el triunfo de Eduardo Frei Ruiz-Tagle era un secreto a voces en todo el país, a la hora de conocerse los resultados oficiales, se convirtió en una noticia de primera plana, que no solo resonó fuertemente en Chile, sino que dio que hablar en el resto del mundo. Y es que en medio siglo era el primer presidente electo de continuidad a un gobierno. En este caso, al del presidente Patricio Aylwin, logro que alcanzó con el 58% de la votación, la más alta registrada en la historia del país. Triunfó la democracia, triunfó Chile. Hoy día le hemos dado, en un acto ejemplar, una vez más, un ejemplo a nuestra patria y a todo el mundo. Este hecho, que se asumía como seguro en la mente de los chilenos, cualquiera fuera su tendencia, no fue fácil para el ahora presidente electo. Debió enfrentar al socialista Ricardo Lagos en las primarias del 23 de mayo. Y esta vez, tras una ardua campaña, lo venció alzándose como el candidato presidencial único de la Concertación.
ocurre solo durante meses. La UDI había proclamado a Jovino Novoa el 7 de enero del año pasado y lo propio había hecho Renovación Nacional el 23 del mismo mes, con el empresario Manuel Feliú. Pero a poco andar celebraron la gran convención y a los dos nombres anteriores se le sumó el del independiente Arturo Alessandri, que ganó la contienda de la centro-derecha el 8 de agosto y que se alzó como el rival más considerado desde un comienzo frente a Frei Ruiz-Tagle. A Arturo Alessandri se sumaron luego las candidaturas de los independientes José Piñera y Manfred Machnet, la de Cristian Reise de la Alianza Humanista Verde y la del sacerdote Eugenio Pizarro, que representó al MIDA. En suma, el país observó una campaña presidencial inédita en su historia con 6 candidatos. Y quizás esto hizo pensar a muchos en una segunda vuelta que los hechos no pasó más allá de una ilusión de unos pocos. Seré el primer servidor de mi pueblo, el primer mandatario de una nación para trabajar junto a ustedes. Seré presidente de todos los chilenos para lograr el sueño, para trabajar con los jóvenes de mi patria. Con ellos vamos a hacer realidad el sueño acariciado y vamos a llegar al siglo XXI como un país realmente moderno, humano y solidario. Hoy el próximo jefe de Estado se prepara para iniciar su gobierno y en vísperas de Navidad dio a conocer la nómina de su gabinete, al cual le faltan 3 ministros por nombrar. La crítica y el escepticismo frente a algunos de sus colaboradores no ha estado ausente. Pero como en la cancha se ven los gallos, el presidente electo no se ha inmutado con estos comentarios. Sabe, eso sí, que aun cuando nunca hizo promesas electorales porque las consideró fáciles y demagógicas, hay grandes expectativas en su gestión que iniciará el 11 de marzo y que realizará hasta los albores del siglo XXI y más precisamente hasta el año 2000. Bueno, Claudio, hasta aquí este programa especial de Tele 13 con las grandes noticias de 1993. Y no solo grandes, Javier, porque ya han visto ustedes que también presentamos algunas pequeñas noticias, pero que son grandes en su significado, porque reflejan en todo sentido la grandeza y la miseria de los seres humanos. Eso es lo que hemos querido entregarles esta noche en el penúltimo día de este 1993, que ha tenido, como ya lo han visto ustedes, de todo. Ojalá que el próximo tenga mucho más de lo bueno que de lo negativo. Gracias, Javier. Muchas gracias, Claudio. Este ha sido un año, como decíamos al comienzo, que nos permitió asistir a la alegría de los triunfos en las urnas, los estadios y el quirófano, y el drama de la muerte y el dolor en nuestra tierra y los más diversos sitios del mundo. Con la esperanza de abrir una nueva jornada noticiosa llena de buenas nuevas en 1994, despedimos la presente edición de Tele 13. Los dejamos ahora con una selección de las imágenes que hemos mostrado a ustedes esta noche. Muchas gracias. Especialmente se le otorga a Dios. Yo entregué bastante antes. From them. Universidad Católica de Chile Televisión, con el auspicio de Entel, en telecomunicaciones nadie sabe más.